Hola a todos, aquí la Pirata Gafapasta en nuestro segundo episodio de la temporada del curso 23-24. Y nada, pues hoy vamos a continuar hablando de piratas, sí, porque hay otra de las cosas, en el programa anterior estuvimos hablando de los barcos piratas, ¿eh? Ya vamos a hacer un monográfico de piratas porque tenemos un montón de programas ya de piratas, nos vamos a hacer expertos. Y este programa lo vamos a dedicar a otra de las cosas que les gustó muchísimo este mes, que es la importancia del vocabulario naval en nuestros días. Y es que, claro, teniendo en cuenta que llevamos siglos y siglos y siglos y siglos utilizando los barcos como medio de transporte, pues es muy normal que se haya creado un montón de palabras que nacieron allí y que ahora las hemos absorbido nosotros, ¿eh? Pero fíjate, unas palabras que incluso hemos olvidado su significado original y que con el paso del tiempo se han ido transformando, no las palabras, sino su significado, y las hemos ido adaptando a nuestra vida normal, aquí, en tierra. Es muy curioso y realmente a los cuentistas les ha sorprendido muchísimo. ¿Por qué seguimos utilizando esas palabras? Pues porque realmente la navegación era algo muy importante para nosotros. Era la única forma que teníamos de transportar cosas. La hemos utilizado para la guerra, la hemos utilizado para conquistar, la hemos utilizado para explorar, la hemos utilizado para todo. Entonces, durante muchísimos siglos hemos estado metidos dentro de esos barcos y, lógicamente, su vocabulario, su forma de hablar, sus expresiones han quedado ahora en nuestro vocabulario de tierra, a pesar de que ya no utilicemos apenas los barcos de vela como algo normal. Bueno, vamos allá, que vais a descubrir un montón de palabras curiosas que nunca os hubierais imaginado que seguimos utilizando y que vienen pues de siglos atrás, incluso de la antigua Grecia. Durante cientos de años, cientos o miles, los barcos han sido utilizados como el único medio de transporte para distancias largas. Gracias a ellos, los fenicios mercadearon por todo el Mediterráneo, los vikingos llegaron a los lugares más remotos para hacer sus incursiones, servían para todo, para pescar, llevar mercancías, transportar personas, descubrir tierras remotas o hacer la guerra. Cientos de años surcando los mares. No es de extrañar que el lenguaje propio de la navegación calase, y digo calase entrecomillado porque también viene de ahí, en el lenguaje de tierra, y que con el paso del tiempo y el uso fuera de su contexto original, el mar o el barco, esas palabras fueran cambiando su significado. Hoy en día, nuestro lenguaje tiene conversaciones llenas de estas palabras y expresiones marineras de las que hemos olvidado su significado original. Vamos a descubrir algunas de ellas. Por ejemplo, todos hemos usado, o al menos escuchado, la expresión a palo seco. Un ejemplo de su utilización es cuando comemos, por ejemplo, algo sin bebida. Estoy tragando esto a palo seco y es que me está costando tragarlo, por ejemplo, ¿no? En realidad, era la expresión que se utilizaba entre los marineros para referirse a la navegación a vela en las peores condiciones posibles, cuando en días y noches de fuerte viento y tormenta tenían que arriar las velas para que no arrancasen los mástiles. Es decir, con el mástil, es decir, el palo, a descubierto, es decir, seco, sin vela. A los cuentistas, que seguro que son golosos, les he hablado de galletas o bizcochos, ya las hemos mencionado antes y he dicho que lo íbamos a explicar, pues ahora es el momento. ¡Ay, qué desilusión! No eran las galletas María ni las Príncipe que nosotros pensábamos, ni ese bizcocho súper rico de limón, no. Los marinos, en sus largas travesías, por no llevar hornos para preparar su pan, se abastecían con un tipo especial de pan que se cocía por segunda vez, para que durara mucho tiempo. O sea, lo cocían y luego lo volvían a cocer. O sea, más duro que una piedra. Este pan recibió el nombre de bizcocho, que viene del latín
bicoctus, cocido 2 veces. Los barcos del siglo XVI y XVII llevaban en sus bodegas estos bizcochos, también llamados galletas, nada apetecibles, a veces agusanados y con moho por la humedad que había y el tiempo que llevaban ahí en las bodegas. Cuando tenían que comérselos, lo que hacían era desmigarlo en agua y bueno, pues se lo comían. Muy apetecible, pues no debía de estar. El diccionario de autoridades nos dice que esta voz ha pasado a la lengua corriente tanto en España como en América y por todas partes llamamos bizcocho ahora a esa masa súper rica compuesta de la flor de la harina, huevos y azúcar que se cuece al horno y se hace de diferentes formas y figuras. Como os he dicho, a este pan también le llamaban galleta. Y es una voz que también ha tomado el español para un uso terrestre. Ahora llamamos galleta a esa pasta compuesta de harina, azúcar y a veces huevo, manteca o confituras diversas que se divide en trozos pequeñitos y lo modelamos y luego pues nos lo comemos y está pues muy rico después de haberlo cocido al horno. Vale, pues no es lo mismo, como habéis podido comprobar. Pero viene de los bizcochos y las galletas que en el siglo XVI llevaban en los barcos. Vamos ahora con la palabra envergadura. Cuando hablamos de que algo es de envergadura. Bueno, pues envergadura viene del verbo envergar, que significa atar las velas y amarrarla a las vergas con los cabos de rebenque, que eso, los cabos con las cuerdas de rebenque, ¿vale? Estos cabos de rebenque se llamaban envergues. Por extensión, ahora se denomina envergadura a la distancia entre las puntas de las alas de las aves cuando están completamente abiertas o para indicar que algo es de mucha importancia y de gran... que es importantísimo. Tengo un proyecto de gran envergadura. Y ahora, bueno, pues vamos a ser un poquito maleducados. ¿O no? Esto lo hemos dado en las clases. Yo supongo que algunos os habéis asustado cuando vuestro hijo ha llegado diciendo algo así como vete al carajo y cosas así. No os asustéis. La palabra carajo, que hoy en día la utilizamos como una palabrota sola o en frases hechas que nada tienen que ver con su significado original, porque se ha perdido, como por ejemplo vete al carajo, era en realidad la cestilla del vigía, esa cestilla que está en el palo mayor, que es así arriba donde se ponían ahí y miraban a ver si había tierra, pues ahí. Bueno, pues el carajo, dada su ubicación en lo alto del mástil, era un lugar súper inestable, el más inestable de todo el barco. Allí se manifestaban con mayor intensidad pues todos los balanceos, las cabezadas del barco, o sea, todo. Además, era imposible resguardarse de la lluvia y del viento. O sea, estaba lloviendo, el vigía tenía que estar ahí y imaginaos que el barco no estaba quieto, imaginaos el peligro que había de caer al mar. De hecho, hemos hablado que muchos de ellos se tenían que atar, ¿verdad?, a sí mismos al palo mayor para no caer. Cuando un marinero cometía una falta o hacía algo malo dentro del barco, como castigo se le mandaba al carajo, es decir, vete al carajo. Era un castigo para los que se portaban mal, porque a veces podías estar horas y a veces podías estar días enteros. Cuando esa persona bajaba del carajo, lo hacía tan mareado que pues por supuesto no podía trabajar, o sea, tenía que estar ahí tirado en su hamaca sin poder moverse y fatal, vomitando, fatal. Y podía pasar hasta días enfermo. Es decir, que no servía para nada. No podía trabajar, así que la voz que se usaba para esta persona es no vales un carajo, es decir, que si te mando al carajo, o sea, te vas a poner malísimo, no vales para nada, ¿vale? Entonces, estas expresiones que hoy en día están además muy normalizadas en zonas costeras, como por ejemplo, que han sido muy marineras, ¿no? Por ejemplo, Galicia, que en Galicia se dice mucho lo de qué carajo. Hoy en día en el resto de los sitios pues lo tomamos como si fuera una palabrota, pero en realidad tiene otros sentidos, a su origen es otro sentido muy distinto. Bueno, y la tonelada. Ahora vamos con medidas. La palabra tonelada. Bueno, pues fijaros qué curioso. En España se llamó y aún se llama tonel a la cubeta propia para transportar los líquidos, ¿vale?
se usaron en las embarcaciones, razón por la cual se llama tonelada al espacio necesario para poner en un buque 2 toneles grandes. Es decir, el espacio donde caben 2 toneles grandes es la tonelada. De esta manera, la capacidad de la embarcación se medía sobre este espacio, es decir, cuantos más dobles toneles pudieras meter, o sea, cuantas más, que sería cada doble tonel 1 tonelada, pues así se medía el espacio de un barco. Eso sería el tonelaje. Hoy en día, la tonelada ha pasado a ser una medida de capacidad normal, general. Se distinguen 2 toneladas. Una, la que es la tonelada de peso, que es igual a 20 quintales, y la tonelada métrica, que es igual a 1000 kilogramos. Vale, ¿y cómo ha pasado a nosotros? Pues ha pasado a nosotros por las medidas, o sea, como medida de métrica, pero también ha pasado de la lengua corriente para designar metafóricamente a la mayor, algo de mucha importancia. Por ejemplo, así se sigue utilizando en Chile, ¿no? Cuando decimos, esta es una persona de gran tonelaje. No queremos decir que es que esté gorda, sino que es una persona que tiene mucho peso en su comunidad, ¿no? Nosotros aquí en España ya hemos perdido básicamente esa forma en nuestro lenguaje. Bueno, ¿y qué pasa con la palabra mástil? Bueno, pues mástil es cualquier palo mayor o menor de una embarcación. Por extensión, se llamó mástil a cualquier palo derecho que sirve para mantener una cosa, pero esto ya desde antiguo. Esta voz tiene varias acepciones no marítimas hoy en día. Por ejemplo, a la parte más estrecha de una guitarra o de otros instrumentos de cuerda, ¿verdad? El mástil de la guitarra. Y también, curiosamente, recibe este nombre, aunque no aparece aunque no aparece en el diccionario académico, al asta de la bandera. O sea, normalmente no decimos el asta de la bandera, decimos el mástil de la bandera, ¿verdad? Pues en realidad sería el asta de la bandera, pero nosotros llamamos mástil, como en los palos de los barcos, a el palo de las banderas. Cuando nosotros echamos una nave al mar, necesitamos pues un montón de sacos y de cosas, ¿vale?, que hagan que el barco baje un poquito para que se quede en la línea de flotación, ¿vale? Eso se llama lastre. Nosotros hemos utilizado esa palabra y seguimos utilizándolo, por ejemplo, cuando tenemos una cosa que no nos deja avanzar, ¿no? O una persona que no nos deja avanzar en un proyecto. Decimos que es un lastre para nosotros o que nos está lastrando. Bueno, esta palabra me encanta. Chusma. Chusma. Bueno, la chusma, fijaros qué curioso. La chusma, en realidad, fue la denominación que se le dio a los galeotes, es decir, los presos que estaban obligados a remar en galeras. Antiguamente había unos barcos que se llamaban galeras, donde a mucha gente que hacía cosas malas, en vez de llevarles a la cárcel, les llevaban a remar a galeras. Las condiciones eran horrorosas, ¿vale? Y entonces esta gente que remaba allí se les llamaba chusma. Pero fijaros por qué y de dónde aparece esta palabra. La palabra chusma, o sea, el llamar así a los presos que tenían que remar en galeras, se origina del genovés, que es algo así como ciusma. Pero esa palabra, ciusma, procede del latín vulgar, que es klursna, que a la vez es una contracción del griego y que fijaros lo que significa. Canto rítmico del remero jefe para dirigir el movimiento de los remos, propiamente orden y voz de mando. Es decir, fijaros, estamos hablando del griego, o sea, desde la antigua Grecia existían barcos a remo donde la gente tenía que remar. El que estaba allí diciendo a la gente cómo tenía que remar, hacía un canto para que todos los remeros fueran remando a la vez. Entonces, esa palabra de griego pasa al latín y del latín al genovés como chusma, ¿vale? Para referirse a los remeros. Nada que ver cómo lo utilizamos nosotros ahora. Desde antiguo ya tomó 2 acepciones no marítimas. El diccionario de autoridades nos lo define así. Se toma también por la gente baja, soez o inútil, cuando se junta y congrega en número grande.
Y el lenguaje de Germanía, que es el lenguaje de Lampa, de los barrios bajos, ¿vale? Significa muchedumbre de gente. O sea, fijaros cómo ha cambiado este significado y lo que significaba en realidad. Me encanta. Embarcar es otra de las voces que se ha extendido y su primitivo sentido, o sea, lo que significaba en un principio, era ingresar cosas o personas a un navío. Es decir, meter cosas o personas en un navío, ¿vale? Que se metieran dentro del navío. Y sin embargo ahora la utilizamos para muchísimas cosas. Por ejemplo, o sea, cuando tú quieres hacer, por ejemplo, un negocio, ¿no? Dices, me voy a embarcar en un negocio. A toda vela o a todo trapo es una frase náutica que significa desplegar todas las velas de un barco para coger velocidad gracias al viento, ¿eh? También se usa figuradamente como estar entregado a algo, a hacer algo así totalmente, ¿no? O a hacer algo muy rápido. Voy a todo trapo o voy a toda vela. Seguimos usándola hoy en día. Voy a hablar ahora de uno que me gusta mucho porque ha sido un descubrimiento que yo no lo sabía. Fijaros, vamos a hablar de bromas. El molusco acéfalo. Hay un molusco sin cabeza que se introduce en la madera, en las maderas que están sumergidas, es decir, los barcos, la parte del barco que está sumergido, ¿vale? Pues se mete ahí entre las rendijas y causa muchísimos daños, a los cascos de los buques. En español, a este molusco se le llama broma, que del griego. La acepción, como nosotros utilizamos broma, ¿no? Ahora mismo. Pues fijaros, Corominas, que es un señor que hizo un diccionario muy importante a principios del siglo XVII, nos cuenta que antiguamente se dio el nombre de broma a cualquier cosa pesada, procediendo esta acepción del sentido primitivo debido a la pesadez de los buques atacados por broma. Luego, pues pasó a ser una chanza pesada, es decir, pues es una broma pesada, ¿vale? Y desde finales del siglo XVIII es una chanza o una burla en general, que es lo que subsiste hoy, como nosotros llamamos la palabra broma. Bueno, y ya hemos visto muchas, ya no vamos, hay muchas más, hay muchísimas más. Es que nuestra forma de hablar está llenísima de palabras que vienen del vocabulario marinero, claro. Si es que hemos estado muchísimos siglos en el mar, así que es normal, pero se nos han olvidado esos significados. Conocemos la palabra, pero le hemos dado un significado nuevo. Y seguro que los cuentistas se están preguntando, oye, ¿y si se ha olvidado todos estos significados? Pues ¿cómo se sabe? Porque hay unos señores que se dedican a estudiar estas cosas. Por ejemplo, los lexicógrafos, los lingüistas, los etimólogos. Toda esta gente se dedica a ver de dónde vienen las palabras y cómo han cambiado ese significado y cómo han evolucionado. ¿Por qué nuestro idioma evoluciona? El idioma lo crean los hablantes y la forma en la que ha cambiado queda recogida en unos libros maravillosos que se llaman diccionarios. Todos conocemos el diccionario de la RAE, ¿verdad? De la Academia, de la Real Academia Española. Cuando una palabra es muy usada, aunque haya cambiado su significado, ese significado y esa palabra queda recogido en la RAE. Pero ha habido muchísimos diccionarios anteriores. Muchos. Y si nosotros consultamos los diccionarios antiguos, veremos cómo se utilizaba esa palabra antiguamente. Uno de esos diccionarios, por ejemplo, que es muy curioso, fue el primer diccionario que hizo la RAE, que se llama Diccionario de Autoridades, y que su primera versión fue publicada entre 1726 y 1739, fijaros. Normalmente le llamamos Diccionario de Autoridades y ahí podemos ver cuáles son las palabras que se utilizaban pues hasta el siglo XVIII, y se hace un estudio de cada una de las palabras y cada uno de los significados. Luego hay otro diccionario, por ejemplo, muy interesante, que es el de Joan Corominas, un español, barcelonés, que también tiene un diccionario maravilloso que se llama Diccionario Crítico Etimológico Castellano e Hispánico.
y que en él recogía no solamente las palabras, sino también las expresiones, los usos. Él era un filólogo, lexicógrafo y etimólogo. Y estas personas son las que se dedican a estudiar el lenguaje. Por eso sabemos que todas estas palabras que nosotros utilizamos hoy en día vienen del lenguaje marinero, porque hay gente que se ha dedicado a estudiarlas. Y después del tema de hoy, pues vamos a adelantaros qué es lo que vamos a hablar la semana que viene. La semana que viene en nuestro tercer programa del Club de los Cuentistas de esta temporada, que ya llevamos 6, vamos a hablar de los primeros homínidos. Vamos a hablar de los homínidos, de los homininos y en qué se diferencian, y además vamos a hablar de algo muy importante, y es qué nos hizo humanos. ¿Qué nos ha separado del resto de nuestros primos, los homínidos? Bueno, pues ya lo veremos la semana que viene. Y antes de despedirme, recordaros que este audio es la versión que tenemos aquí en la máquina del tiempo del Club de los Cuentistas, y que si queréis escuchar las críticas literarias los tenéis en otros programas del Club de los Cuentistas, como el Club de los Cuentistas del Moratín, del Portugal y del Pelayo, y que además nos podéis encontrar en redes sociales como por ejemplo Facebook, Twitter, Instagram, ¿vale? Y bueno, y también en YouTube. Así que nada, nos escuchamos en el próximo programa. Hasta luego, cuentistas.